Ok, entonces ahora sí, jóvenes. Y pues como les comentaba, el día de hoy vamos a, vamos a estar hablando sobre todo el tema referente a mecánica de suelos y, y todo lo que tenga que ver con la introducción, si se puede decir así, a lo que sigue después de las rocas ígneas, ¿verdad? Que es el tema de las rocas sedimentarias. Entonces, am, antes de hablar de eso, vamos a, vamos a tocar este tema. Denme un chancecito para nuevamente abrirlo porque esto unas veces se pone un poco lento. Vamos a ver, esto se pone un poco lento algunas veces, muchachos, no sé. Un PDF, no entiendo por qué, pero así sucede. Denme un chance para nuevamente tratar de abrirlo en el editable, ¿verdad? Que eso es lo que me interesa. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a dar una pequeña introducción al tema del estudio de los suelos, ¿verdad? Y para eso, pues lógicamente, tenemos que dar una introducción y esa introducción la vamos a conseguir a través de este tema que aparece aquí, que es la meteorización, ¿verdad? Y pues con este tema, pues la palabra algunas veces tiende a ser un poco nueva, ¿verdad? Un poco diferente, ya que pues venimos acostumbrados a escuchar la palabra meteorito, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿será que vienen los meteoritos, ¿verdad? La meteorización. Y no, ¿verdad? No tiene mucho que ver. La palabra meteorización, pues viene del origen de que pues todo lo que está, los elementos que están en contacto con el ambiente, ¿verdad? El ambiente, pues lógicamente consiste en viento, agua, am, ox- em, gravedad, ¿verdad? Y el sol, ¿verdad? Son elementos que intervienen en el clima y no solamente en el clima, sino que también intervienen en los materiales, ¿verdad? Entonces, todos esos fenómenos, el sol, la lluvia, el viento, la gravedad, van alterando la roca, ¿verdad? Van alterando, en este caso, la roca recién formada, si se puede decir así, cuando hablábamos en aquel momento del ciclo de las rocas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hablábamos del ciclo de las rocas y pues por aquí estaba el volcán, ¿verdad? Por aquí estaba la cámara magmática y pues por aquí salía el lava, ¿verdad? Y pues este lava luego se solidificaba y pues esta roca solidificada es la que en su momento se forma como roca ígnea, ¿verdad? Que es la que hablábamos nosotros, ¿verdad? La roca ígnea. Pero luego de esto, pues lógicamente viene, como les menciono, el viento, viene la lluvia, ¿verdad? Viene también los efectos gravitatorios, o sea, en el hecho de que pues esta roca se va fracturando y pues se van desprendiendo ciertos pedazos, ¿verdad? De esta roca, ¿verdad? Entonces, ese proceso de fragmentación, si se puede decir así, de fragmentación, de, ¿qué le diré? De interacción química también, ¿verdad? Un poco de interacción química. Am, y también el hecho de que la roca, pues al estar en presencia del oxígeno, del oxígeno, que es lo que está conformada prácticamente la troposfera, ¿verdad? También sucede algo en las rocas que tiende a oxidarse, ¿verdad? Entonces también se da un proceso de oxidación, ¿verdad? Y yo creo que todos en nuestro momento nos ha tocado dejar alguna herramienta olvidada en nuestro jardín, ¿verdad? O un pedazo de madera que lo dejamos a la intemperie. Y pues, ¿qué les diré, muchachos? Creo que con unos 10, 15 días que ustedes dejen esa pieza o ese material al ambiente, ya si digamos, si es madera, la madera comienza a podrirse. Si es algún pedazo de hierro, pues el hierro comienza a oxidarse. Si es algún pedazo de plástico, el plástico comienza a tostarse. O sea, realmente todos los elementos que se exponen
a los fenómenos externos que ocurren aquí en nuestra Tierra, pues van a provocar una meteorización, ¿verdad? Y esa meteorización, como les menciono, va enmarcada en estos tres fenómenos, ¿verdad? Fragmentación, en interacción química, en la cual, pues lógicamente cambia la composición, bien sea de su superficie o del interior, el material, y también el tema de la oxidación, ¿verdad? Pero también hay otros fenómenos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, cuando hablemos de meteorización, vamos a hablar, como les menciono, de los procesos externos. Vean que los procesos externos están segmentados en tres partes, ¿verdad? Los procesos externos está la meteorización, están los procesos gravitacionales y está la erosión, ¿verdad? Entonces vean que la meteorización es la desintegración y descomposición de la roca. Entonces vean que en ese proceso de desintegración está eso que les menciono yo de la fragmentación, ¿verdad? Que la roca se vuelva en fragmentos. Y en la descomposición, pues lógicamente viene la interacción química, ¿verdad? El agua introduce en la roca y pues esta pues tiende a robarle o añadirle químicos en su composición y eso pues cambia a largo plazo su forma, su apariencia, su textura, su comportamiento mecánico, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que se ven alterados cuando una roca está expuesta a un proceso de meteorización. Vean que luego también tenemos otros procesos involucrados en los procesos externos de la Tierra, y esos están los procesos gravitacionales, en los cuales pues va a ir relacionado directamente con la interacción debida a la gravedad, ¿verdad? O sea que la gravedad va a ser el factor fundamental de liberación de energía, si se puede decir así, sobre la roca para que ésta pueda fragmentarse, ¿sí? Y por último tenemos la erosión, en la cual pues nos dice que esta va a ser una eliminación de material por agentes dinámicos, ¿verdad? Que pues en este caso los principales son el viento, ¿verdad? El viento y la lluvia, ¿verdad? Que son los principales elementos erosionantes, ¿sí? Vean que nos dice que estos procesos, todos estos procesos, ¿verdad? De meteorización, procesos gravitacionales y erosión, van generando este fenómeno tan importante que es necesario para la formación de rocas sedimentarias, que es la sedimentación de la roca, ¿verdad? O sea que todo esa, vaya, digamos, volvemos al ejemplo que yo les mencionaba en clases anteriores, que qué es lo que ocurre en la playa, ¿verdad? En la playa nosotros normalmente encontramos arena, ¿verdad? Pero esta arena, lógicamente, viene de un proceso de sedimentación, ¿verdad? Generado por estos procesos externos, en lo que pues en algún momento, quizás esa arena que nosotros estamos viendo en ese momento, hace unos miles de años, formó parte de alguna estructura rocosa, en la cual pues por estos procesos fueron meteorizándose, fueron sometiéndose a caídas debido a la gravedad, luego también expuestos al viento, expuestos a la lluvia, y esto pues a final de cuentas, durante todo ese proceso que tarda, pues lógicamente es un tiempo geológico, llega a ese proceso en el cual se vuelve un sedimento, una arena fina, ¿verdad? Entonces, esos muchachos, ese elemento, esos sedimentos son fundamentales para la formación de rocas sedimentarias, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si entramos y hablamos un poco de la meteorización, vean que vamos a dejar en stand-by, ojo con eso, vamos a dejar un poco en stand-by el tema de los procesos gravitacionales. Esto lo vamos a tocar en la tercera unidad, ¿verdad? Ya cuando vayamos finalizando la clase, pues lo vamos a ver en la tercera unidad. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar directamente en los procesos de meteorización. Y pues, si nosotros vemos, esta meteorización está dividida en dos tipos de meteorización. Está la meteorización mecánica y está la meteorización química, ¿verdad? Tenemos estos dos tipos de meteorización. Y pues la pregunta es, ¿en qué consiste, verdad, cada uno de ellos? Pues lógicamente aquí, cuando hablamos de meteorización mecánica, el mismo nombre lo dice, mecánica, tiene relación con el movimiento, ¿verdad? El movimiento de las rocas. Y este movimiento de las rocas, pues lógicamente se va a conseguir a partir de la fragmentación, como les menciono, la fragmentación.
Y este proceso de fragmentación puede ocurrir por muchos factores. Puede ocurrir por una descompresión, puede ocurrir por una gelifracción, puede ocurrir por una termoclastía o también puede ocurrir por una haloclastía. Entonces vamos a ver cuáles son cada una de ellas ahorita mismo, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a este tema de la meteorización mecánica, como les menciono, viene relacionado con la fragmentación y esta, lo más importante que deben de entender es de que la meteorización mecánica, muchachos, no va a cambiar. Ojo con eso. La meteorización mecánica no va a cambiar la composición química que ésta tenga. O sea que aquí en este caso la meteorización mecánica solo va a tener cabida para efectos en los cuales pues el objeto sea sometido a algún golpe, a alguna fragmentación, alguna caída en la cual pues la roca se rompa, y también por algún proceso en el cual pues por efectos de cambios de temperatura, ¿verdad? Ustedes saben de que los materiales al estar sometidos a temperaturas extremas, estos tienden a dilatarse y a contraerse. Entonces, en este proceso de dilatación térmica, las rocas pues tienden a generar fracturas y esas fracturas pues se van convirtiendo en pequeños fragmentos, ¿verdad? Entonces, pero en todo esto no hay en ningún momento un cambio químico cuando se habla de meteorización mecánica, ¿sí? Eso espero que haya quedado bien claro, ¿verdad? Entonces vean que empezamos a hablar de del primer tipo de meteorización mecánica, que es la gelifracción, y pues esta consiste, muchachos, en que, bueno, la roca, por su propia formación, siempre va a tener fracturas iniciales, ¿verdad? Desde, pues, imagínense que esta roca sea, qué sé yo, una roca ígnea, ¿verdad? Una roca ígnea en la cual pues se acaba de formar por algún proceso de enfriamiento que tuvo el lava, ¿verdad? Y pues vean que las fracturas que están aquí, ustedes sin ningún problema, bueno, estas rocas pueden sin ningún problema intrusionar ciertas cantidades de agua por efectos meteorológicos, ¿verdad? Por la lluvia, por alguna tormenta tropical, qué sé yo. Y esta roca adquiere esa cantidad de agua, bien sea en sus grietas o bien sea en sus poros. ¿Y qué ocurre cuando esta roca que tiene esta cantidad de agua acumulada se somete a cambios de temperatura extremos? Vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en la zona de América del Norte? O en este caso el hemisferio norte y la zona del hemisferio sur. Son zonas donde las temperaturas son extremas, ¿verdad? Que cuando es invierno son temperaturas que son menores a los 0 °C y cuando es verano, pues son temperaturas que incluso pueden superar los 40 grados, ¿verdad? Entonces, en ese juego, muchachos, en lo cual la temperatura cambia, pues la roca también, cuando las temperaturas bajan, la roca o el agua que está en la roca tiende a congelarse, y en ese proceso de congelarse, muchachos, el agua tiene un fenómeno en el cual cuando esta se congela, esta aumenta su volumen. Ojo con eso. Cuando pasa el agua de estado líquido a estado sólido, esta tiende a aumentar su volumen. Por esa razón, yo no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado, de que cuando metemos cubitos de hielo y llenamos mucho la cazueleja, ¿verdad? Donde metemos los cubitos de hielo, no sé si les ha pasado de que pues si le damos con mucha fuerza, estos plásticos se quiebran, ¿verdad? Y se quiebran por el hecho de que el agua, cuando pasa de estado líquido a estado sólido, tiende a aumentar su volumen, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno de aumento de volumen no solamente se da en un congelador, como les estoy mencionando, sino que también en las rocas, ¿verdad? En el agua que está intrusionada en las rocas. Entonces, cuando estos fenómenos ocurren, entonces lo que pasa es de que estas grietas tienden a hacerse más grandes, ¿verdad? Entonces, imagínense que, vaya, quizás en un estado o en una estación, perdón, en una estación que pasa que en un año, imagínense que esto logre fragmentar la roca unos 0,2 milímetros, pónganla, ¿verdad? Ustedes dirán, pero eso es casi nada, ¿verdad? 0,2 milímetros casi no es nada. Pero proyecten estos 0,2 milímetros en un periodo geológico de, qué sé yo, de unos 10.000 años, ¿verdad? Entonces, esta roca lógicamente se va a fragmentar, ¿verdad? Se va a fragmentar por este fenómeno.
Y esto es lo que va ocurriendo y lo que va a quedar de la roca en un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, esto, como les menciono, es, y en donde se da más es en las zonas donde hay más descongelamiento, ¿verdad? Donde hay estas estaciones del año bien marcadas, ¿verdad? Principalmente en esta zona qué sé yo, de Islandia, de los países nórdicos, ¿verdad? De Antártida, de la zona de la zona sur de Argentina, Chile, ¿verdad? Todos esos países, Canadá, ¿verdad? Son países que sus estructuras rocosas están constantemente sometidas a este proceso de difracción, ¿sí? Ahora veamos qué que nos quiere decir la descompresión. Nos dice que la descompresión es el lajamiento, separación en lajas, que se produce al ser liberadas de presiones. Entonces, aquí sucede algo, muchachos, que sucede mucho en la corteza terrestre, y es el hecho de que hay zonas, ¿verdad? Y no sé si se han fijado ustedes, de que vaya, por ejemplo, ustedes van por una carretera, ¿verdad? Imagínense que aquí está la carretera y aquí usted ve el carro, ¿verdad? Que ve el coche. Y pues de repente ustedes se bajan y se ponen a, qué sé yo, a ver el paisaje o a ver la estructura geológica, lo que sea, ¿verdad? Y de repente, no sé si se han fijado que de repente, pues por acá cae una piedrita y de repente se rompe una gran parte, ¿verdad? Y esto se da algunas veces en tiempo real, ¿verdad? Entonces, esos pequeños desprendimientos, esas pequeñas, ¿qué les diré? Separaciones de un estrato con otro, es debido a que en su momento, quizás estas zonas estuvieron sometidas a altas cantidades de presión, ¿verdad? Algunas veces estos estratos vienen incluso hasta así, ¿verdad? Un poco curvados, ¿verdad? Y uno pues cuando los ve así en los cortes, uno solo ve unas medidas estándar, ¿verdad? Uno dice, bueno, quizás no están sometidos a presión, ¿verdad? Pero quizás en su interior sí hay bastantes esfuerzos. Voy a nombrarle este esfuerzo sigma, ¿verdad? Quizás en su interior sí hay muchos esfuerzos en los cuales la roca, pues, al momento que pues es liberada de una pequeña sección, como es normalmente lo que ocurre en un talud, se empiezan a generar esos desprendimientos, ¿verdad? Entonces, por eso, en muchos, y eso es muy importante, si tengo aquí algunos de ustedes que estudian ingeniería civil, es muy importante que lleven esta clase, ¿no? De estabilización de taludes, porque en la estabilización de taludes, pues lo que se trata de evitar es de que pues esos esfuerzos compresivos que están ya definidos por la misma conformación de ese estrato, tienen que ser de una manera u otra estabilizados, ¿verdad? Y esas estabilizaciones, pues lógicamente se dan a través de estructuras de concreto, ¿verdad? En los cuales pues tratan de frenar estos esfuerzos que ya por naturaleza están ahí, ¿verdad? Entonces, este fenómeno de descompresión nos dice que se producen rocas plutónicas al quedar expuestas por la erosión de la superficie, ¿verdad? Entonces, aquí, lógicamente, esto es por un fenómeno natural, ¿verdad? Expuestos por erosión, pero este caso que les estoy hablando es un caso artificial, ¿verdad? Pero no significa que no tenga nada que ver con esto que les estoy hablando, ¿verdad? O sea que en el interior de la roca, muchachos, hay esfuerzos, ¿verdad? Que pues lógicamente esos esfuerzos acumulados, esas tensiones, esas fuerzas que están chocando algunas veces estrato con otro estrato, es lo que a final de cuentas es lo que liberan en los sismos, ¿verdad? Cuando hay temblores, cuando hay terremotos, es esa liberación de energía, ¿verdad? Lógicamente, esos son a grandes escalas, pero aquí este proceso de descompresión lo que va a ayudar también es a la fragmentación de la roca de manera natural, ¿sí? Bien que también está el tema de la expansión térmica, nos dice que esta es conocida también como la termoclastía y es un proceso cíclico de calentamiento y enfriamiento provocado por dilataciones y contracciones, generando así grietas en la roca, ¿verdad? Y esto pues normalmente lo vamos a ver, vuelvo y le repito, en lugares donde los climas cambian drásticamente en cuestión de horas, ¿verdad? Que normalmente esto se da en la zona de los desiertos, ¿verdad? Por esa razón, en los desiertos hay tanta también presencia de sedimentos, porque son zonas que están expuestas constantemente a cambios de temperatura muy drásticos, ¿verdad?
drásticos de que en la noche, pues un desierto puede llegar a temperaturas, incluso a temperaturas bajo cero, y en horas del día pueden llegar hasta temperaturas de 50, 60 grados, ¿verdad? Como es en el caso del desierto de Atacama en Chile, ¿verdad? Que es es el desierto más seco del mundo, ¿verdad? Que tiene como 50 años de no llover, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y por último, vean que está el tema de la haloclastía, y dice que esta es una rotura provocada por el crecimiento de sal, o en este caso cristales transportados por el agua en las grietas de la roca. Y estas sales, dice, se mezclan con el agua, aumentando su tamaño, produciendo así la fragmentación. Entonces vean que estos fenómenos, muchachos, los vamos a ver muy a menudo, los vamos a ver muy a menudo en las zonas costeras. Esto es propio de zonas costeras, ¿verdad? Entonces ahí recuerden que en las zonas costeras hay un punto de convergencia, si se puede decir así, entre las infiltraciones que se dan por el agua de mar, que es agua salada, y el agua dulce que pues viene proveniente de las zonas de recarga de las formaciones montañosas. Entonces, en esos puntos de contacto el agua tiende a salinizarse, ¿verdad? Y al hecho de hablar de agua salinizada, es agua mezclada lógicamente, con enlaces de cloruro de sodio, y estos elementos, de una manera u otra, generan cristales, ¿verdad? Y esos cristales, pues, ocupan un lugar dentro de la roca, y ese ocupamiento diferencial, si se puede decir así, que pueda tener estos cristales en la roca, es lo que va fragmentando paulatinamente la roca hasta llegar a que ésta pues tienda a fracturarse, ¿verdad? Entonces, estos fenómenos, como les menciono, se ven bastante en las zonas costeras, ¿verdad? Vean que entramos al tema de la meteorización química, y pues lógicamente acá sí ya tiene que ver mucho el tema del cambio en la estructura química de la roca, ¿verdad? O sea que aquí ya la roca incluso puede tender a cambiar su composición o ser alterada, ¿verdad? Y esto pues es principalmente el agente meteorizante número uno en el proceso de meteorización química, es el agua, ¿verdad? El agua es el principal causante, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver de que, bueno, tenemos un estrato, ¿verdad? Donde pues hay muchas, vean que está la presencia del agua, ¿verdad? En todo este proceso, ¿verdad? Está la presencia del agua. Y vean que pues por aquí aparecen unas zonas donde Em, pues quizás las formaciones rocosas que están ahí están con altas presencias de contenido limo-arcilloso, y eso, muchachos, desencadena unos fenómenos conocidos como flujos de detritos, ¿verdad? De detritos, perdón. Esos flujos de detritos los vamos a ver muy a detalle cuando hablemos de los procesos gravitacionales, no comamos ansias, pero al final de cuentas es lo que provoca y lo que vemos algunas veces, y eso lo vemos muy a menudo aquí en nuestro país, ¿verdad? Cuando caen aquellas grandes tormentas, vemos aquel montón de agua chocolatada, ¿verdad? No se ve el agua translúcida, sino que se ve el agua cargada con sedimentos, ¿verdad? Y eso es proveniente de que, pues, nosotros aquí en Tegucigalpa, muchachos, tenemos casi en un 60-70% formaciones solamente de rocas sedimentarias. O sea que nosotros estamos a expensas de que, o sea, somos altamente vulnerables, ¿verdad? Porque las rocas sedimentarias, como el nombre lo dice, provienen de sedimentos, y estos sedimentos, al estar en contacto con el agua, generan meteorización química, y esa meteorización química pues acarrea esa gran cantidad de sedimentos en las lluvias, y eso a final de cuentas va deteriorando laderas, va deteriorando taludes, y eso al final se traduce en deslizamientos, ¿verdad? Se traduce en un aumento en el estudio, en este caso en el riesgo de desastres naturales, que pues lógicamente nosotros estamos totalmente a expensas de esos fenómenos, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante el estudio de la meteorización química, ¿verdad? Pero principalmente eh, para poder nosotros protegernos de estos fenómenos, y también de realmente crear
un estudio y gestión de riesgo, ¿verdad? En nuestra capital, aquí en Tegucigalpa, es generando primero que todo un estudio bien detallado, geológico, ¿verdad? De cuáles son las formaciones rocosas que tenemos y a partir de eso, pues, ir analizando, ¿verdad? Todos los fenómenos climáticos y ir viendo cómo el agua genera esta meteorización química que, a final de cuentas, en nuestro caso, en vez de ayudarnos, nos perjudica, ¿verdad? Vean que el primer proceso de meteorización química está la oxidación. Vean que la oxidación dice que se produce por acción del oxígeno, ¿verdad? Y este está disuelto en el agua, ¿verdad? Y reacciona con minerales por óxido, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando vemos estas rocas color naranja, color rojizo, ¿verdad? Son rocas, lógicamente, que tienen alto contenido de hierro y el hierro, pues, al formar o al estar en contacto con el oxígeno, forma el óxido de hierro, ¿verdad? Que es el FeO, ¿verdad? Y ese óxido de hierro es el que, pues, el que le da esa tonalidad, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esa oxidación, muchachos, forma una capa externa en la roca, que pues, lógicamente, cuando el agua cae, cuando el viento sopla o cuando viene algún proceso eh, gravitacional, esta pues tiende a fragmentarse de una manera más fácil, ¿verdad? No sé si ustedes lo han logrado ver, ¿verdad? Pero creo que todos no lo hemos visto. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con un tubo? Vaya, yo les digo a ustedes, dejen un tubo de hierro, cómprenlo ahorita o sí, agarren un pedazo de hierro y déjenlo unas 3 semanas a expensas del agua, a expensas del sol, a expensas del ambiente, y van a darse cuenta de que ese pedazo de hierro va a oxidarse y cuando ya este se oxida y ustedes quieren agarrarlo y quererlo moldear, van a darse cuenta de que este hierro ya se ha debilitado, ¿verdad? O sea que realmente el hierro, y en este caso el óxido de hierro, presente en la roca, tiende a debilitar la roca y esto pues a fragmentarla, ¿sí? Vean que también está el tema de la carbonatación y esta es producida por el ácido carbónico, ¿verdad? O el carbonato de calcio. Eso es mucho ojo con esto. Son dos nombres iguales, ácido carbónico o carbonato de calcio, disuelto, ¿verdad? Y esta disolución de estos dos elementos es lo que provoca, en este caso, una liberación, ojo con eso, una liberación de ciertos minerales que pueda tener, en este caso, la roca. Y así como también puede tener una liberación, también estos elementos pueden funcionar, ojo con eso lo que les voy a decir, pueden funcionar como un agente cementante. ¿Qué significa ser un agente cementante? Un agente cementante, muchachos, viene de la palabra cemento, ¿verdad? Y el cemento, creo que todos sabemos que es un material de la construcción, en el rubro de la construcción, que sirve para qué? ¿Para qué sirve el cemento? Para unir ladrillos, ¿verdad? O sea que en este caso, el agente cementante, que sería bien sea el ácido carbónico o el carbonato de calcio disuelto, esta se mezcla con el agua y esto tiende a ser como un agente de unión de un sedimento con otro y esto pues da pie a la formación de rocas sedimentarias. Por esa razón, ustedes van a ver mucho en las formaciones de cuevas y todo lo demás la presencia de estalagmitas y estalagmitas, que son estas formaciones que vienen algunas de abajo, ¿verdad? Y algunas de arriba. Y estas formaciones, no, o sea, las que vienen o sea, entiéndase que esto, o sea, toda la formación de estalagmitas y estalagmitas son provenientes desde la parte superior hasta la parte inferior, pero o sea que aquí comienza a gotear, ¿verdad? Comienzan a caer gotas y estas gotas pues vienen acompañadas con ese mineral y pues van haciendo cada vez más grandes, que van haciendo más grandes la estructura y pues aquí las gotitas que van cayendo pues también se va formando una pequeña montañita, ¿verdad? Entonces esto va creciendo, va creciendo, va creciendo y la gotita va cayendo y llega un punto donde pues esta gotita pues ha unido en un solo pilar esto, ¿verdad? Que es lo que podemos ver, creo yo, en este caso que está aquí, ¿verdad? Entonces, así se forman las estalagmitas y las estalagmitas, ¿verdad? Entonces, estas formaciones son
propias del proceso de carbonatación. Y bueno, no sé si en algún momento también a ustedes les ha tocado ver de que pues se instala algunas veces alguna tubería de agua, ¿verdad? De algún pozo, y pues de repente la tubería que se instaló para sacar el agua de pozo, ya la tubería ya no sirve. Y entonces se abre en el interior de la tubería y se da cuenta uno que dentro de la tubería hay una gran cantidad de restos como de sedimentos y es de color blanco algunas veces, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, y este como calcio que se formó acá, ¿qué es, verdad? Porque son formaciones color blanco que incluso llegan a obstruir, ¿verdad? La tubería que se instala. Y eso es por el hecho de que muy probablemente el agua que se está jalando a través del sistema de tuberías es agua con grandes cantidades de carbonato de calcio o de ácido carbónico disuelto. Y eso pues lógicamente viene acompañado de un proceso de, de separación de elementos, de minerales de las rocas que a final de cuentas permiten de que la roca pues tienda a fragmentarse. ¿Sí? Puede ser como proceso de fragmentación o también puede servir como agente cementante. Vean que aquí hay una combinación interesante entre esos dos términos, pero sirven para las dos cosas. ¿Sí? Vean que tenemos también la disolución. Nos dice que este suele producirse en todos los tipos de meteorización química. Los minerales formados por sales se disuelven en contacto con el agua, ¿verdad? Y esto pues lo vemos comúnmente incluso en vaya, por ejemplo, en los salares, el famoso salar de Uyuni, ¿verdad? Es una zona donde pues cuando cae la lluvia, lógicamente el agua entra en contacto con estas grandes cantidades de sal acumulada en las formaciones rocosas y esto pues llega a formar grandes depósitos de roca mezclada con sales por el hecho de que la sal también funge como las veces de un oxidante, ¿verdad? Tiende a también a desprender a la roca y fragmentarla, ¿verdad? También tenemos la hidratación, en la cual nos dice que el agua se combina químicamente con algún compuesto, ¿verdad? Entonces, en este proceso, pues como les menciono, la roca puede combinarse con, perdón, el agua puede combinarse con óxidos de hierro y es lo que algunas veces forma el agua un color rojizo, ¿verdad? También algunas veces podemos ver, incluso si ustedes recuerdan, cuando mirábamos las láminas de las formaciones volcánicas, si ustedes recuerdan, yo les mostraba una imagen de un lago que se formó en el volcán Yellowstone y había una zona donde el agua tiraba un color como verdoso amarillento, ¿verdad? Entonces, ese color verdoso amarillento es también agua hidratada, ¿verdad? Agua hidratada, lógicamente, esta era agua hidratada, pero con disoluciones de dióxido de azufre, ¿verdad? Entonces, recuerden que esta agua mezclada con otros elementos va a provocar también un cambio químico en la corteza exterior de la roca o incluso en el interior y esto puede también alterar su fragmentación para que ésta sea más rápida, ¿verdad? También está la hidrólisis, nos dice que es la descomposición química de una sustancia por el agua. Este tema de la hidrólisis, muchachos, lo podemos ver claramente cuando, por ejemplo, nosotros, qué sé yo, imagínense que todo el tema de la lluvia ácida, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado el tema de la lluvia ácida, pero la lluvia ácida no es más que agua mezclada con gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que en este caso los gases de efecto invernadero puede ser, o en este caso dióxido de azufre o también nitratos, ¿verdad? Estos dos elementos son los dos elementos que pueden combinarse con con el agua, ¿verdad? Y formar la lluvia ácida, ¿verdad? ¿Qué ácido forma? Pues lógicamente si este dióxido de azufre lo mezclo con algunos elementos de vapor de agua, esto me va a producir ácido sulfúrico, ¿verdad? Ácido sulfúrico. Y si yo mezclo el agua con nitratos, me forma ácido nítrico, ¿verdad? HNO3 creo que es. Entonces, estos ácidos, muchachos, mezclados con agua, caen en las rocas y van generando estas pequeñas fragmentaciones que ven ustedes aquí, ¿verdad? Y eso pues como que prácticamente la roca suya de ustedes sea un Alka-Seltzer y al Alka-Seltzer ustedes le echan unas gotitas de agua
y ven que rápidamente esta empieza a hacer efervescencia, ¿verdad? Digamos, un caso bastante típico de hidrólisis es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos roca caliza y ustedes esta roca caliza le aplican o le dejan caer gotitas de ácido clorhídrico, ¿verdad? Esas gotitas de ácido clorhídrico, cuando caen en la roca caliza, tiende a hacer efervescencia, como que fuera Alka-Seltzer, ¿verdad? Y ese fenómeno, pues, también lo podemos ver en la naturaleza, ¿verdad? Ya que, pues, son ácidos que sin ningún problema se pueden formar por tanta contaminación que hoy en día se está vertiendo, ¿verdad? Solo la industria textil es una de las industrias que más contamina el planeta Tierra, ¿verdad? Y esta industria textil utiliza cualquier cantidad de solutos de agua mezclado con otros químicos que pues llegan a la roca y esta tiende a cambiar su composición, ¿verdad? Incluso a liberar elementos que no tendrían que ser liberados de la roca y que éstas pues se vierten en el agua y tienden a contaminar aún más la roca, tienden a contaminar más las fuentes de agua, ¿verdad? Más que incluso las propias mezclas de agua que vierten estas empresas, ¿verdad? Vean que también tenemos, ya no salimos de la meteorización química, también tenemos la meteorización biológica y esta cómo funciona. Pues esta es una meteorización bastante ecológica, si se puede decir así, ya que pues esta meteorización no tiene que ver con el clima, no tiene que ver con el sol, no tiene que ver con, bueno, indirectamente sí, ¿verdad? Pero directamente no tiene que ver con ninguno de esos elementos ni tampoco con contaminación con químicos o solutos o mezclas de agua con otros elementos, sino que aquí es netamente la fragmentación que ocurre por la formación de árboles, formaciones de plantas, formación en este caso de la vida vegetal, que se forma en la superficie, que pues son raíces que van introduciéndose en la corteza y van fragmentando de manera natural los suelos, ¿verdad? Y no necesariamente los árboles, sino que también vean que hay animalitos de que pues van a ayudar también en ese proceso, ¿verdad? Bien, eso es todo lo que tenemos que hablar de meteorización, muchachos. Entonces, pasamos a la otra lámina, que sería en este caso la del suelo. Tiende a ponerse un poco lento. Ahí está. Ok, entonces por último vamos a tocar este tema de los suelos, muchachos, y pues lógicamente cuando hablamos del suelo, va a ser, como definición, es una combinación de materia mineral y orgánica mezclado con agua y mezclado con aire, ¿verdad? O sea que el suelo, todo lo que podemos ver, lo que la tierrita que le tiramos a las plantas o donde nosotros sembramos, am, son prácticamente formados por estos elementos que ya habíamos mencionado anteriormente, que conforman la roca, que son los minerales, ¿verdad? Entonces nos dice que el suelo es una subclasificación, ojo con eso, el suelo es una subclasificación del regolito. ¿Y qué es el regolito? El regolito es la capa de roca, dice acá, y fragmentos minerales producidos por la meteorización. O sea que, muchachos, cuando nosotros venimos y, por ejemplo, tomamos una muestra de suelo, ¿verdad? Y esta muestra de suelo, pues viene combinado rocas con diferente granulometría, vemos que viene por ahí materia orgánica, vemos que por ahí viene un poco de humedad, vemos que también viene con una variedad interesante de colores. Entonces, ese es el regolito, ¿verdad? Pero si ya nosotros nos vamos a tratar de clasificar y decir, ok, esto que está con este tipo de granulometría es suelo, esto que está con este tipo de granulometría es roca, esto que está con este tipo de granulometría es humus, esto que está aquí. Entonces ya empezamos a reclasificar el regolito, ¿verdad? Pero el suelo es una parte del regolito. El regolito es la formación directa de lo que vemos y lo que está prácticamente en toda la capa de la corteza continental en la cual nosotros vivimos, ¿sí?
Entonces nos concentramos ahora, ya dejamos el regolito como escala principal en el tema de la formación de la corteza y hablamos del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el suelo? Nos dice que el suelo es la porción del regolito que sustenta el crecimiento de las plantas. Ojo con eso, o sea que el suelo brinda esta protección, estos nutrientes, estos minerales que van a ayudar a que la planta, o en este caso los árboles y toda la vida en general, pueda desarrollarse, ¿verdad? Entonces nos dice que el suelo forma parte como de una interfase, ¿verdad? Y dice que esta se considera así debido a que en él se une la tierra sólida, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. Ojo con eso. O sea que el suelo es prácticamente como la línea de contacto entre todas las esferas de la Tierra, ¿verdad? Cuando ocurre algún cambio en el clima, el suelo cambia gradualmente con esto, ¿verdad? O sea que aquí, muchachos, por esa razón, vemos que cuando hay épocas de sequía, que estamos se le dice épocas de estiaje, ¿verdad? Vemos claramente que el panorama de todas las formaciones montañosas cambia, todo se pone color amarillo, ¿verdad? La tierra se seca, ¿verdad? Y está todo literal sin vida, ¿verdad? Y pues lógicamente esto, como les menciona acá, se acopla en base a lo que ocurre en las esferas de la Tierra, ¿verdad? La parte orgánica del suelo, ¿cuál es la parte orgánica del suelo? Pues esta parte es el humus, ¿verdad? ¿Y qué es el humus, muchachos? El humus es todo lo que tiene que ver con, ojo con eso, todo lo que tiene que ver con formaciones de hojas, animales y todo lo que ha habido de vida que está en proceso de descomposición. O sea que aquí para formar humus, en este caso este suelo o esta tierra de abono que le dicen, ¿verdad? Esta tierra de abono no es más que roca, suelo mezclado y triturado y bien mezcladito, ¿verdad? Con hojas podridas, frutas podridas y etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno dice, ¿verdad? ¿Por qué mi planta se me está poniendo toda seca, ¿verdad? Y si yo le paso regando y le echo agua todos los días, ¿verdad? Y pues nos damos cuenta que no necesariamente la planta va a poder sustentarse solo con agua, ¿verdad? De hecho, es muy importante en el proceso de día a día de que ustedes tengan una sección donde desechen todo lo que tenga que ver desechos orgánicos, ¿verdad? Conchas de mínimo, conchas de aguacate, conchas de, qué sé yo, de todo lo que ustedes, de las frutas que comen, y que lo tengan ahí aparte, ¿verdad? Y pues que dejen que un poco esto se descomponga, ¿verdad? Y eso pues luego en una gran cantidad de tierra pues la mezclan y no hay mejor abono que eso, ¿verdad? También incluso ha mencionado el tema de las obras del café, ¿verdad? Del chingaste que le dicen, ¿verdad? Ese sirve mucho también con el tema de abono, ¿verdad? Entonces, todo eso, muchachos, forma el humus, ¿sí? Humus que son descompuestos de vida animal y vegetal. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto el suelo de acuerdo a volumen? Ven que en este caso el 45% está compuesto de arenas, limos y arcillas. ¿Qué serán los limos, muchachos? Limos son materiales súper finos. Ustedes han logrado ver este material que se ocupa para pulir paredes, ¿verdad? Que le dicen la arena fina, ¿verdad? Para pulir paredes. Esa arena fina, esa arena fina que ustedes la agarran y parece talco, eso es limo, muchachos. Los limos son ¿qué les diré? La granulometría más pequeña que puede tener, en este caso, una formación de suelo. ¿Sí? Luego de los limos siguen las arcillas y luego de estas seguirían las arenas, ¿verdad? Entonces, normalmente, en un 45% está compuesto de estos tres materiales. Luego, entre 1 y 5% de formación de materia orgánica, como les digo, hojas podridas o frutas, o etcétera, ¿no? Todo semillas también en descomposición. Y por último, tendríamos agua y aire. Vean que increíblemente el suelo está la mitad de su formación real compuesta de agua y de aire, ¿sí? Por esta razón, vemos de que el suelo tiende a agrietarse cuando no hay agua, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado de que cuando, digamos, hay lagos donde se secan, ¿verdad? Vemos que el charco de agua queda por acá, ¿verdad? Y luego aquí se forman unas grandes grietas, ¿verdad?
forman unas grandes grietas. Entonces, esas formaciones de grietas son producto de que pues el suelo está conformado de esta gran porcentaje en agua y cuando esta agua se evapora, pues entonces esto tiende a, o sea, el suelo ya no ocupa ese volumen en agua y entonces tiende a contraerse, ¿verdad? Por esa razón el suelo se agrieta, ¿sí? Ok, vean que entonces, bueno, sigamos avanzando. ¿Qué factores están como dentro del el proceso formativo del suelo? Vean que está la roca madre, está el tiempo, está el clima, las plantas y animales y la topografía. ¿Qué es la roca madre? La roca madre, muchachos, es otra palabra para decir también el regolito, ¿verdad? Pero mucho ojo con eso. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque la roca madre es principalmente la, ¿qué les diré? Como el primer contacto que podríamos tener nosotros con esta capa rocosa primitiva que en su momento pues ocupó la tierra y esa capa rocosa pues es lo que algunas veces nosotros andamos buscando cuando, por ejemplo, construimos, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado que cuando alguien está construyendo, el albañil le está diciendo, no, tenemos que seguir picando hasta llegar, hasta llegar a la piedra, ¿verdad? Pero ¿qué significa llegar a la piedra, verdad? Llegar a la piedra significa llegar a la roca madre, o sea, llegar a la parte donde el suelo, ya no es este material maleable, sino que es roca, ¿verdad? Entonces, les decía yo de la comparación de regolito con la roca madre, porque al final de cuentas, ambas son interfaces, ¿verdad? Ambas son puntos de contacto de una capa con otra, ¿verdad? En este caso, el regolito es la capa que el interfase que acompaña al suelo, ¿verdad? Y es la que conecta pues el ambiente con la corteza y la roca madre pues es la que conecta el suelo con ya formaciones del manto, ¿verdad? De toda la formación de la roca primitiva que conforma la corteza continental, ¿sí? Vean que luego sigue el tiempo, el clima, plantas, animales, topografía. Ok, entonces, ¿qué es la roca madre? Nos dice que es la fuente de la materia mineral meteorizada. Es el factor fundamental que influye en la formación de nuestro suelo. Entonces, vean que este suelo tiende a esta roca, bueno, el mismo nombre lo dice roca, ¿verdad? Esta roca madre puede ser cualquier tipo de roca, ¿verdad? Puede ser roca ígnea, puede ser roca sedimentaria o puede ser roca metamórfica, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos tres tipos de roca, pero lo importante es de que esta es la base fundamental de todo el proceso de sedimentación y erosión que forma posteriormente el suelo, ¿verdad? El tiempo, ¿cómo influye el tiempo? Pues el efecto de meteorización sobre la formación de los suelos es gradual, ¿verdad? Y como les digo, esto ocurre en un periodo de tiempo de miles de años, ¿verdad? No es que va a pasar de un día para otro, esto tiende a pasar muchos años, ¿verdad? Para que esto logre formarse, ¿verdad? O generarse. El clima, ¿cómo afecta el clima también? Bueno, afecta en muchos casos, ¿no? Con el tema de la lluvia, con el tema de la temperatura, también de los vientos, ¿verdad? Todo esto, el clima viene a ser como parte del proceso formativo del suelo, ¿verdad? Las plantas, los animales, ¿verdad? Son factores sumamente importantes. La topografía, mucho con eso, quizá para algunos este tema, esta definición es nueva, pero la topografía, muchachos, en términos generales, es el estudio de las elevaciones y de la formación, en este caso de las figuras geométricas o en este caso principalmente de las elevaciones, ¿verdad? Que pueda tener una corteza terrestre, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, la topografía va a influir en que, en este caso, el suelo se pueda formar o en este caso, en que el suelo no se pueda formar, ya que, pues, si ustedes tienen estas formaciones con estas laderas de esta forma, va a venir la lluvia, va a venir el viento, y pues va a venir también efectos gravitacionales y esto va a ir formando de que pues estas rocas se vayan fragmentando y esto aquí se vayan formando capas de suelo, ¿verdad? O sea que todo esto de aquí, todo este suelo que se ve aquí, es producto de toda la erosión que ha ocurrido en estas zonas de estas laderas, ¿verdad? Entonces la topografía es sumamente importante.
Vean que por último tenemos los perfiles del suelo, muchachos. Esto se lo tienen que estudiar, ¿verdad? Ese es el orden de los perfiles del suelo. Tenemos primer caso, horizonte A, horizonte B, horizonte C y roca madre. Ese va a ser las primeras capas que nosotros vamos a descubrir cuando hacemos cuando hacemos las primeras excavaciones en algún terreno, ¿verdad? En algún lugar donde tengamos que excavar, ¿verdad? Entonces vean aquí está este caso típico, ¿verdad? Este color, esta combinación lo vamos a ver claramente siempre, un color oscuro, luego el color se va aclarando más hasta llegar al punto donde pues el suelo es bastante duro, que es donde se le conoce como roca madre, ¿verdad? Vean que ahí está la conformación de cada uno de los horizontes, vean que hay una clasificación siempre corta y una clasificación extensa. En este caso aquí están todos los horizontes, horizonte O, A, E, B, C y D. Y pues en cada uno de ellos vean que ahí está una combinación de material orgánico, minerales, y pues ahí aparecen ciertas definiciones importantes que les voy a pedir que las investiguen, muchachos. Investiguen qué significan estos dos términos. Es bien importante que ustedes en este curso aprendan qué es la eluviación y qué es la lixiviación, ¿verdad? Son dos procesos relacionados con la meteorización química de las rocas que pues viene a ayudar, en este caso, a la conformación de los perfiles del suelo. Eso investiguenlo por su lado, ¿verdad? Ok, entonces seguimos aquí con los perfiles. Vean que la combinación de estos perfiles, ¿sí? Ya son las 6 y tengo otra clase. Bueno, ya vamos a terminar. Solo denme unos 2 minutitos. Si quiere, puede salir. Ya igual ya le pasé lista. Muchas gracias. Entonces, vean, aquí, como les digo, tenemos el solum, que el solum va a ser el horizonte A, horizonte O, horizonte E y horizonte B. O sea que prácticamente toda la zona, eso se le dice al solum, muchachos, el suelo maleable, ¿verdad? Suelo maleable. O sea que yo lo puedo manipular. O sea que no es roca aún, ¿verdad? Y aquí está, como les digo, el proceso de eluviación y lixiviación, que pues aquí les da una pequeña definición, nos dice que la eluviación es el lavado de los componentes finos y la lixiviación es el empobrecimiento de los materiales solubles. ¿Sí? Entonces aquí aparecen las definiciones, aquí aparecen otras imágenes, vean claramente aquí cómo se ve el, el humus, ¿verdad? El suelo, en este caso en la tierra de abono que le dicen, ¿verdad? Que pues también ayuda un poco el tema de la presencia de suelo volcánico, ¿verdad? O sea que por esa razón, en este caso Hawái tiene grandes cantidades de vegetación porque es una zona alimentada por grandes cantidades de minerales provenientes de la actividad volcánica, ¿verdad? Y eso es todo, muchachos. Entonces, vean que logramos cubrir hoy 2 diapositivas, quedarían pendientes de las láminas que estamos viendo, quedarían pendientes ya entrar el miércoles, este miércoles que viene, en rocas sedimentarias, y quizás dejamos para la siguiente semana las rocas metamórficas, ¿verdad? Y con eso de las rocas metamórficas miraríamos también el tiempo geológico y con eso cubrimos el contenido del segundo parcial. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, buenas tardes. Sí. Yo entré hasta las 5:09 y había pasado lista, creo. Bueno, entonces escríbame ahora para corregirla. Ok. Bien, muchachos, si no hay dudas, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el miércoles. Está bien, ingeniero. Cuídense. Gracias por estar en la clase. Nos vemos, muchachos.